Pues un gusto nuevamente saludar a todos ustedes. Estamos aquí una vez más para este podcast. Para quien nos ve por YouTube, les agradecemos muchísimo. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Quiero platicarles algo. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Claudia Olmos y el tema de hoy que vamos a tratar es descubrir la historia familiar para sanar. Hoy tengo una invitada muy especial y antes de decirles su nombre, quiero decirles que ella es licenciada en Administración del Deporte. Ella es integrante también de la Asociación Nikkei de San Luis Potosí y es vicepresidenta de la Organización de Jóvenes Nikkei de San Luis Potosí. Ahorita va a explicarnos un poquito qué es la Asociación de Nikkei. Ella es boxeadora profesional, además. En box amateurs fue 5 veces campeona nacional, fue seleccionada nacional en el boxeo y también fue rankeada en los primeros 15 del mundo en el 2010. Más bien fue la número 5 de América en el 2010, ¿verdad? Y estuvo rankeada en el número 15 del mundo. Entonces, ella también fue la capitana de la selección mexicana de boxeo femenil y yo tuve la dicha de presenciar su pelea por el campeonato del mundo en el 2017 en Francia. La verdad, fue para mí un gusto. Yo he vivido junto con Naro y con su familia cosas muy bonitas y bueno, te doy la bienvenida. Ella es Naroyuki Kwasicha Martínez. Bienvenida, Naro. Gracias, pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos acompaña y que se da la oportunidad de conocer más de estos temas. Y pues gracias por la invitación y pues también por todos estos años, ya bastantes años acompañándonos. Sí. Pues una persona maravillosa para mí. Gracias. Y que ha estado aquí en nuestro camino y apoyándonos también y bueno, ahorita también compartiendo otro tipo de temas. Es un gran gusto también para mí. Claro que sí, Naro, muchas gracias. Pues miren, rápidamente yo quiero platicar cómo conocí a Naro. En mi familia es mi papá, que en paz descanse, mi papá era muy aficionado al box, muy aficionado al box. Y entonces yo una vez viendo el box, por casualidad cambiándole a la tele, vi una pelea femenil. Me llamó la atención porque vi la pasión con la que estaban peleando las peleadoras en esa pelea. Y ya escuchando y viendo la pelea, pues vi que era una peleadora potosina y eso me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Y luego cuando escuché su nombre, Naroyuki Kwasicha, yo dije, bueno, no, pues ¿de dónde es, verdad? Entonces me llamó muchísimo la atención y la verdad tuve la oportunidad de poder tramitar para Naro y para el equipo que tienen, en donde su papá, el profesor Armando Kwasicha, que lo vamos a presentar ahorita en un ratito porque él está aquí con nosotros, es su entrenador. Y cuando empezamos a conocernos, pues la verdad yo he vivido con ellos, he compartido con ellos muchas cosas, entre ellos pues esa pelea que tuvo en Francia, que la verdad la vivimos de una manera pues muy de cerca. Mi hijo y yo estuvimos con Naro y su familia y la verdad nos encantó. Yo he podido ver la pasión que ellos ponen para las cosas que hacen, para su trabajo, para la labor que ellos hacen en la sociedad con los boxeadores para sacar pues ahora sí que a los niños de las calles y de los juegos y del internet y tenerlos haciendo algo de valor como es la práctica de un deporte tan bonito como es el boxeo. Entonces quería hablar de esto porque para mí ha sido muy importante la familia de Naro en mi vida en los últimos años. Yo creo que ya tenemos como unos 7 años de conocernos. Sí, más o menos. Fue como en el 14 esa pelea, entonces sí, ya van unos 7, 6 años por ahí. Sí. Y también para nosotros, para mí, para mi familia y para el equipo, la presencia de ustedes como empresa y como familia también ha sido muy importante y más que una relación como de trabajo, como patrocinio, ha sido una relación creo que muy bonita para nosotros, para mí en especial. El ser apoyada por una empresa 100% potosina y dirigida por una mujer muy, muy fuerte y emprendedora, pues es un orgullo para mí también llevar el logotipo ahí en mis uniformes.
más que negocio o ese tipo de relaciones, pues creo que hemos compartido los valores, que es lo más importante. Sí. Y para nuestra familia, pues también un orgullo poder contar con ustedes. Ay, Naro, pues muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues ahora el tema, como dijimos, que vamos a tratar el día de hoy es descubrir la historia familiar para sanar. Hay algo en la psicología que se llama psicología transgeneracional y que estudia, bueno, cuáles son las vivencias de una familia, de un clan, y que en un sentido muy extenso estudia desde lo que es el árbol genealógico de la familia. El objetivo es el llegar a conocer qué hicieron, dónde estuvieron, de dónde vienen nuestros ancestros y de alguna manera cómo afectan nuestra vida presente por algunas heridas que no hemos podido sanar. Pueden ser duelos, pueden ser enfermedades, pueden ser inclusive hábitos que inconscientemente nosotros no podemos trabajar porque no sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Entonces vamos inclusive las cosas malas. Por ejemplo, hay algunas cosas que les llaman como pues secretos familiares, cosas que hayan pasado que resultan como innombrables, y el que nosotros no podamos platicarlos abiertamente en nuestra familia sí nos genera un hueco ahí, una pérdida, algo que necesitamos sanar. Hace un par de meses, no, yo creo un mes a lo mejor, no sé, ya perdí la noción. Me cité con Naro y con mi hija para platicar, para planear esta entrevista, y la verdad es que es una historia fascinante, una historia llena de amor, una historia llena que nos deja un mensaje precioso. La verdad, ese día yo creo que estuvimos fácil 1 hora y mi hija y yo nos fuimos platicando. Qué bonito todo lo que escuchamos, qué bonito. Entonces es lo que pretendemos el día de hoy. El día de hoy queremos pedirte, Naro, que tú nos platiques ¿cuál es la historia de tu linaje? Concretamente vamos a platicar de tu bisabuelo y la búsqueda que tú emprendiste en lo personal para encontrar tus raíces. Entonces, quisiera que nos platicáramos desde un poquito. Acuérdate que yo sí conozco la historia, pero las personas que nos están escuchando no. Entonces, pues, Naro, por favor, platícanos qué te movió a ti para encontrar buscar tu linaje. Sí, bueno, yo tengo ascendencia japonesa, por eso soy 100% potosina y mexicana, sí. Pero cuando escuchan Naroyuki Koashicha, sí es como que, ¿what? Sí. ¿De dónde o cómo? Entonces, ascendencia japonesa, mi bisabuelo de parte de mi línea paterna es quien llegó a México, él era japonés, de la isla de Okinawa, que es también una isla que está aparte al sur de Japón, y de hecho está más pegada con China y con Taiwán. Entonces tiene de hecho mucha más influencia china y de otra cultura que japonesa. Tienen su propia cultura, eran una isla independiente, era un reino independiente y luego fue conquistado y anexado a Japón. Entonces mi bisabuelo cuando salió de México tenía muy poco cuando Okinawa se había anexado a Japón, y él tenía como todas las costumbres antiguas y de hecho hasta su idioma antiguo, que es el Uchinaguchi. Y bueno, él llegó aquí a México. El por qué yo me meto y decido estar investigando, pues yo ya soy la 4ª generación, se conoce como Yonsei. Y bueno, desde niña yo lo que recuerdo de mi bisabuelo es que lo único que yo tenía de él en la casa teníamos solo sus fotos, que estaban colgadas en la sala. Entonces cuando abrías la puerta, lo primero que se veía era la foto del abuelo japonés, y al irme era lo último que yo veía. Entonces obviamente cuando voy creciendo, pues el bullying en la escuela, que todos los Nikkei, lo que callamos los Nikkei, ya tenemos nuestro grupo. Explícales tantito qué son los Nikkei. Nikkei somos los descendientes de japonés.
somos todos los descendientes de japonés no nacidos en Japón, entonces alrededor de todo el mundo hay toda la comunidad Nikkei. Es algo que es más para el exterior, porque si vas a Japón, y de hecho ellos no saben lo que es un Nikkei, o sea, entonces sí es como un concepto algo reciente, pero es para todos los descendientes de Japón no nacidos en Japón. Okay. Entonces hay primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación, que yo soy la cuarta, yo soy Yonsei. Y pues ya, se forma toda esta comunidad y pues igual lo que platicamos que a todos nos ha pasado, el bullying en la escuela. Y obviamente uno muy chico pues no entiende. Cuando empieza a pasar esto, yo recuerdo que mi papá me agarró y me dijo, bueno, es que tú eres diferente, o sea, tu apellido es diferente, tienes un nombre diferente, y es porque el abuelo era japonés, él vino, llegó a México y aquí se quedó allá a vivir y pues nosotros tenemos esa descendencia. Él va teniendo esa descendencia, nosotros somos sus descendientes y por eso es tu apellido y tú tienes sangre japonesa. Y pues eso fue como una explicación y a la vez también como una motivación, porque la herencia que el abuelo dejó fue la disciplina y el trabajo. O sea, eso permeó a toda la familia. Mi papá es súper disciplinado, estricto, trabajador, porque fue lo que le enseñó su papá, porque fue lo que su papá japonés, su religión era el trabajo, la disciplina y el amor a la familia, y fue lo que generación tras generación se fue pasando. Y algo muy importante que teníamos todos, la familia es de Veracruz, mi papá y mis tíos se mudan a San Luis, entonces obviamente pues la familia Coasicha pues éramos los únicos, o sea, no hay otro Coasicha en San Luis. Entonces sí era también como algo entre líneas, pero sí dejándonos claros mis primos ya todos que pues tenemos este apellido que hay que cuidar, es honrar el apellido y honrar la sangre que corre por ti. Entonces sí era también como una responsabilidad de lo que tú hagas, tienes como a tu cargo de hacer bien las cosas, y bueno, todos en el deporte, súper disciplinados. Y yo desde niña, eso fue como los pilares para mí, la disciplina, el honor del apellido, de tu sangre. Y lejos de las burlas que siempre hubo en la escuela, pues para mí era como ser una persona especial. O sea, tener este tipo de sangre no era sentirme superior ni nada, sino era como algo especial que me identificaba. Diferente, especial, y a mí me gustaba mucho. O sea, creo que lejos de hacerme como algún trauma, todo eso me daba mucha motivación. Yo lo pude transformar en motivación y para mí siempre fue un orgullo enorme llevar el apellido japonés. Claro. Y entonces voy creciendo y lo voy racionalizando en mi pequeña mente desde los 5 años. Sí. Que si eso para mí, mi abuelito japonés, es mi bisabuelo, pero en la familia de cariño es el abuelo japonés, si era el pilar de mis valores, de mi ser y de lo que iba construyendo. Y no, o sea, yo empecé a preguntar más por él, ya no me bastaba con, bueno, era japonés y vino a vivir a México, sino, bueno, de dónde era, su familia, qué le gustaba, cómo hacía, muchas cosas. Entonces es como ahí donde empiezo a toparme, y la familia de, no, pues no sé, era muy hermético, no decía nada, no contaba. Y al pasar de los años, obviamente era una niñita, no me hacían mucho caso. Con mi Oji-chan, que es mi abuelo, cuando él vive en Veracruz, y cuando venía de visita a San Luis le empiezo a preguntar y me empieza a enseñar palabras en japonés, y mi abuelo estaba enorme de gusto porque nadie en la familia le había preguntado. Entonces las primeras palabras que aprendí en japonés fue de mi abuelo, porque se las había enseñado su padre, y él estaba muy contento porque dice que ninguno, ni de sus hijos ni de sus nietos, había tenido ese tipo de interés. Y pues desgraciadamente cuando van muriendo los abuelos, que son la segunda generación, también se va perdiendo la poca información que había. Pues yo crezco, no hay mucha información, aparte existe la barrera de que prácticamente todo estaba en Veracruz, entonces el viajar y tener más información pues era un poco difícil. Y pues sí empiezo a ver que a la familia como que no, o sea, no era tan importante saber, y para mí... A lo mejor no es que no fuera importante, fíjate que yo lo que pienso, perdón que te interrumpa, Naro, es precisamente que de repente pues no les tocaba.
no les tocaba, ¿verdad? Y que también de repente ellos llegaron a un país nuevo, un idioma nuevo, y las generaciones van a lo mejor buscando su lucha, su camino, cómo sobrevivir, cómo va a crecer, cómo ir haciendo sus familias, y ya llega un punto que en este caso tú eres cuarta generación, donde pues bueno, dices, tomo la iniciativa, pero eso también te puede venir, según la psicología transgeneracional, te puede venir a ti porque ya te tocaba, porque no es precisamente que no tengan a lo mejor el interés, porque el interés yo creo que todos como familia, todos están orgullosos de su apellido, ¿verdad? Pero sí nadie, y las posibilidades, y todo se da por algo, porque tú te encuentras también con la comunidad Nikkei, entonces esto pues facilita las cosas, ¿verdad? Sí, digo, o sea, esto yo lo pensaba cuando tenía 10, 11 años, y yo así, esto no les importa, y me enojaba. Entonces, obviamente yo desconocía muchas cosas o no podía como entender las circunstancias y la situación de cada uno, que eso también explica, ¿no? Muchas cosas. Pero yo entre de que soy muy necia y aferrada y bastante metiche, pues siempre cuando iba a Veracruz, pues ya sabía que no había información ni datos como tal, entonces me encantaba escuchar historias del abuelito japonés, a todo el que supiera yo, era un tema fascinante para mí, impresionante, y entre más grande, pues yo tenía muchas más ganas de saber, pero sí veía como que no, de parte de la familia no iba a tener mucho porque ellos no sabían, no había manera, así era como, pues es que, ¿qué te decimos? No sabemos. Y bueno, pasa de que yo soy boxeadora amateur, campeona nacional, me voy de seleccionada al Comité Olímpico, entonces pues ya sí me concentro un poquito más en eso y pues pierdo como no el interés, pero sí ya no tenía también como la manera. En el momento. Entonces pues sí me enfoco muchísimo al deporte. Y entonces yo, o sea, nunca crecí con complejos ni con algún problema de identidad. Yo tenía muy claro que era mexicana con sangre japonesa, o sea, yo no tenía ningún problema porque sí he escuchado otros casos de que, pues no sé, o sea, ¿qué soy? Porque en mi caso de chiquita sí se me notaban los rasgos, pero hay amigos que, pues si los ves y son japones, pero son más mexicanos que nada. Tu hermano, Rómulo, no se ve tan... Él no tiene tantos rasgos. Y luego, ¿cómo te llamas? Entonces, a veces sí, muchos Nikkei tienen muchos de ese tipo de complejos. Y yo no, o sea, yo estaba súper feliz, tenía uno que otro rasgo y me sentía súper orgullosa. Entonces, pero yo era mexicana con sangre japonesa. Pasa que cuando empiezo a salir a eventos internacionales, panamericanos, mundiales, pues yo he visto los colores de México, pero en el boxeo dicen tu primer nombre y tu primer apellido cuando te presentan en los combates. Entonces, pues yo mexicana, pero cuando me presentaban, pues Naruyuki Koasicha. Y ya, o sea, y daba muchas peleas, como lo que caracteriza el boxeo mexicano, mucha garra y en mujeres más. Sí. Entonces yo daba peleononones. Y siempre que bajaba, pues me topaban competidoras de Alemania, de Taiwán, de todo el mundo. Y aparte en inglés, y su inglés y mi inglés no ayudaba mucho. Pero si era, ¿tú qué eres? Y yo, mexicana. Sí decía, oh, excelente pelea, pero ¿tú qué eres? Y yo, mexicana. No, o sea, mi apellido, sí, claro, que tenía en mi uniforme, no, mexicano. Y yo, bueno, sí. y tú, sí, tu cara, no mexicana. Y yo, bueno, también. Y, sí, ¿cómo te explico? Pero yo decía, sí, soy mexicana. Y decían, no, ¿qué eres? Entonces eso sí me pegó mucho porque sí dije, pues, ¿qué soy? Sí, porque yo sí sabía que era mexicana, pero pues ya veo esto ya abriéndome al mundo y sí que de personas de todo el mundo, ¿tú qué eres? Y yo, híjole, eso sí me pegó, digo, no es que me afectara, pero sí me pegó como un poquito en el orgullo. Sí, como... Sí, lo que yo siempre había tenido como ese vacío, esa parte de que el pilar de todos mis valores era mi bisabuelo. Ajá. Y para mí era también como muy doloroso no poder como honrarlos por completo porque no sabía bien de él. Ajá. O sea, era muy mínimo. Entonces sí me pegó. ¿Qué es lo que tú sabías de él, Naro? Solo que había venido de Japón, toda la familia, que había venido de Japón, que llegó solo,
que llegó con un hermano, que no sabían dónde el hermano se había ido a Perú, unos decían que a Perú, otros que a California, y que ya, o sea, él nunca volvió a hablar más de su familia. Entonces sí es como, estoy tan orgullosa de todo eso, pero al momento de querer saber más... ¿Qué más? Sí, eso sí era alguna parte muy vacía y muy... no lo entendía hasta ahora, que era muy doloroso para mí, porque yo siempre con mucho orgullo, pero el no saber si era... Me sentía hasta un tanto hipócrita de... Estoy súper orgullosa, pero no sé nada de él. Ajá. Y o sea, sí, fue esa circunstancia, esa situación me pegó mucho en el orgullo. Ya que me hago profesional, regreso a vivir a San Luis, ya tenía también como más tiempo para mí. Y sí, o sea, hubo un punto en todo este recorrido de mi vida que dije, yo algo tengo mal. O sea, yo sí decía, creo que la que está mal soy yo, he de estar algo descompuesta o algo está mal en mí, Sí. porque veía a mi familia como muy a gusto. O sea, sí, pues el abuelo y todos con mucho orgullo y cada quien a su manera vive de forma diferente el orgullo que siente, pero los veía tan tranquilos de no saber nada y yo insistiendo y les decía, y si vamos a la embajada a investigar, digo, ya más grande viendo otras opciones, no conocía todo este mundo que ahora estoy tan metida en las asociaciones Nikkei, no tenía idea y yo, pero pues vamos a ver, y la familia como que... No, pero pues mejor no le muevas porque qué tal si hay algo, o sea, también había historias inventadas y sí, o sea, sí dije, creo que la que está mal soy yo, porque nadie, absolutamente nadie en la familia, yo veía ese interés. Y sí, en un momento dije, ¿y si me aplaco? O sea, a lo mejor soy yo la que está mal. Pero no, o sea, algo siempre en mí y lo que... Estaba esa inquietud. Sí, o sea, estaba ese espacio tan vacío que yo no estaba a gusto. O sea, digo, tengo esto y sí, o sea, sí me puse a reflexionar y sí dije, bueno, ya me aplaco. Pero otra parte es como, no puedo, o sea, no puedo vivir así. Digo, no sabía si el día de mañana iba a encontrar algo, solamente yo no podía estar a gusto sin hacer nada. O sea, sí dije, no, o sea, no puedo. Tú llegaste hasta el último punto, fuiste hasta Japón, encontraste todas las raíces que ahorita nos vas a platicar, pero quiero saber cómo llegaste finalmente ahí. ¿Cuál fue el camino que recorriste? Yo así, bueno, en estos temas ya hemos dado ponencias, pues yo digo que mi camino fue desde que nací. O sea, y desde muy chiquita que yo tengo uso de razón, recuerdo el gran interés y toparme con pared, no saben, para mí esto ha sido toda mi vida, pero ya después que fui boxeadora profesional y ya había acabado mi carrera, ya tenía más tiempo para mí, pues me pongo a investigar de mil formas, ya con un poquito más de ayuda de internet, Facebook. Yo vi en una de mis clases de que, una historia de que una mamá se reencontró con su hijo a través de Facebook y yo, de ahí soy, o sea, y vamos a investigar el apellido porque nuestro apellido es Koasicha y Koasicha no existe en japonés. También estaba esa visión que había cartas del abuelo que las pudieron traducir hace 30 años mis tíos con un amigo y dice es que su verdadero apellido es Kohashigawa, no es Koasicha. Entonces empiezan a salir también varias historias, teorías, y si era como, entonces, porque somos Koasicha. Y entonces en japonés es Kohashigawa, y empiezo a investigar en Kohashigawa, en Perú, había muchísimos, pero pues no tenía ni idea, ni datos, ni nada. Y en San Luis, yo siento que hubo un punto donde como que ya todo se fue dando. O sea, fueron muchos años de batallar y sin rumbo y sin saber ni por dónde, pero yo tenía la idea muy clara. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo dije, o sea, debe haber una forma. Y yo investigando, metiéndome, y siempre toda mi familia, la más interesada era yo, pero no había la manera. Entonces sí fue como, bueno, no va a haber su momento, pero por mientras todo lo que sea japonés, ahí me meto. Es como una forma de honrar a mi abuelo. Y dije, lo que diga que tenga que ver con Japón, ahí estoy. Y me fui metiendo y fui como di con la asociación de aquí de San Luis Potosí, que se formó apenas en 2017. Y resulta que mi papá ya conocía a uno de los integrantes, porque aquí en San Luis la comunidad japonesa es pura familia. Y mi papá ya conocía a uno de ellos. Y apenas, o sea, mi papá lo conoció de que hace 20, 30 años. Y hasta apenas en el 2017 se crea la asociación Nikkei de San Luis Potosí, que somos todos los Nikkei de San Luis, los descendientes de japoneses ya radicados aquí en México, y pues se va haciendo.
ahí es donde me voy metiendo a todas las actividades japonesas y a mí me empieza a dar mucho gusto de, o sea, decir, bueno, ya estoy dentro de algo que es Japón y eso ya me hacía feliz. Y de la nada empieza como todo a fluir. En el 2018 viene de parte de la Asociación de México-Japonesa del Noreste de Monterrey, que ellos traen un proyecto que se llama Raíces. Vienen a dar el curso aquí presencial en San Luis, lo tomo, que es historia y conservación de tus ancestros. Entonces dije, pues apenas. Y ahí te enseñan como la metodología, los pasos a seguir para que tú mismo investigues sobre tu ancestro. Porque somos muchos, lo dirige el doctor Shinji Hirai, que es antropólogo japonés con 25 años ya viviendo aquí en México. Entonces, pues las barreras del idioma también, él ya traducía muchas cosas y empieza a ayudar muchísimo. Y ahí ya, o sea, ya con diversas herramientas, ya empiezo a descubrir todo del abuelo, pero aquí en México. De que su acta de matrimonio con la bisabuela, el acta de nacimiento con todos sus hijos. ¿Era mexicana? Ella veracruzana. Ajá. Y, o sea, ya empiezo a tener todos los datos, actas de nacimientos de los tíos abuelos que ni ellos mismos tenían. ¿Esas las conseguiste aquí? Aquí en México. Ok. Ajá. Todo, o sea, todo aquí en México, que pues prácticamente no teníamos nada. Sí. No teníamos ni la fecha de nacimiento, o sea, solo sabíamos que era de Okinawa. Con ayuda de un profesor también, el profesor Sergio Hernández, historiador, en el Archivo Histórico Nacional vienen todo fichado y todo ordenado de los que entraron a México, y está mi bisabuelo, y me envía un tarjetón que parece mi bisabuelo y vienen sus datos y cuando entró a México, o sea, empiezo a tener muchísima información. Él llegó aquí a México el 26 de enero de 1907. ¡Qué padre! Entonces, ya empiezo a ver eso, entró por Salina Cruz, o sea, empiezo a ver todo eso y no, pues yo maravillada y se da que empiezo pues a compartir con la familia y todos, wow, no sabía nada de eso, pero todavía había como un pequeño espacio que no me dejaba en paz a mí, porque todo eso era a partir de cuando el abuelo llegó a México y para acá, ¿no? Sí. Toda su vida, pero yo quería saber de su vida, de Okinawa y de sus hermanos, y pues no, o sea, yo pudimos investigar cuando estuvo aquí en México y para acá y todos nosotros, y sí estaba muy padre y todo, pero yo tenía esa espinita, yo es que no, y faltaba, o sea, yo recuerdo que cuando era niña y pues tenía la foto del abuelo, estaba arriba en la pared, entonces yo súper chiquita lo veía siempre hacia arriba, y pues era como mi superhéroe, mi ídolo. Sí. Y cuando nadie me veía, y hasta ahorita vas a ver mi papá, era secreto, sí. Yo me ponía a platicar con mi abuelito. Ajá. Y veía la foto y me ponía a platicar con él. Ajá. Y yo le decía, es que yo un día voy a conocer tu casa y vas a ver que, pues yo sabía que ya, para mí él estaba aquí en México, entonces yo le dije, vas a ver que vamos a ir a tu casa. Uh-huh. Y pues no es algo que dijera, ay, de niña esto y esto, pero para mí, o sea, esa fue como una promesa entre él y yo. Uh-huh. Y siempre lo tenía, no como tal de, ay, yo le prometí esto, sino que eso, como algo que te eso lo tenía en mi corazón, o sea, sí. Y yo, no, pues qué padre saber y todo, pero era esa espinita de no saber hacia atrás y de su vida en Japón. Claro. Y era algo que no veía cómo, o sea, y tomé el curso en el 2018 y en el 2019 del proyecto Raíces la finalidad era investigar y después hacer contacto o hacer trabajo de campo ya en Japón. Qué padre. Y me invitan, porque ellos son de Monterrey, sí, van todos los de Monterrey, pero abren un espacio y me invitan, yo de San Luis. Y bueno, o sea, aquí lo que tiene la comunidad es que todos se apoyan entre sí y todo se comparte y es algo muy, muy lindo que yo me he sentido súper arropada por toda la gente. Sí. Un saludo a la gente de la Asociación de Monterrey. Sí. Y de repente se empieza a dar todo, viene también, que es mi mamá japonesa, Miyuki, y viene de visita aquí a San Luis porque estábamos organizando un evento y me empieza a dar contactos con Japón y para ya, o sea, tener traductor cuando llegara. El caso es que se hace el viaje en el 2019, empezamos en julio de 2019, ya nos vamos todos los del proyecto Raíces. Llegamos a Tokio primero, estuvimos una semana y al final dimos una ponencia en la Embajada de México en Japón, exponiendo todo este proyecto que traemos. Y también muy bonito porque
pues ahí estoy exponiendo en Tokio con toda la gente japonesa muy interesada en la comunidad mexicana, en los Nikkei, y hablando de mi abuelito, o sea, sí. de pasar a no saber nada de él, a estar exponiendo y hablando sobre él y mostrar, pues era mucho orgullo para mí. Desde luego. Y pasa que después de eso ya cada integrante se va a la prefectura de origen de su ancestro. A mí me toca irme a Okinawa y bueno, o sea, ese viaje para mí fue el viaje de mi vida. O sea, con el deporte he tenido la oportunidad de viajar a varias partes del mundo, sí. Tanto aquí en América como en Europa. Pero para mí era el viaje a Japón, claro. O sea, y no era el hecho de, pues bueno, tomo un avión y me voy, o sea, siempre dije, pues eso no es problema, sino pues a lo que iba a investigar. Yo dije, y si llego y no sé ni a dónde voy, con este programa del proyecto Raíces, pues bueno, o sea, íbamos todos súper bien organizados. Y desde que llegué a Japón fue un sentimiento increíble, o sea, yo me sentía muy contenta. Y antes de este viaje yo trataba siempre como de reprimir mis emociones, como siempre mantenerme cuerda. Y pues cuando llegamos a Japón y con todo este grupo Nikkei, pues todos muy lindos, compartimos muchas cosas. Pero cuando llego a Okinawa, desde que iba en el avión, y es una isla, entonces sí. Justo me tocó ventana, y pues nunca me dormí en el vuelo, yo soy súper dormilona, y veo por la ventana ya la isla. Ajá. Yo sentía una emoción, o sea, no tenía más que agradecer a Dios, a la vida, esa oportunidad. Y pues de que después de 113 años de que mi bisabuelo salió, nadie de la familia había regresado. Claro. Entonces sí, o sea, yo pues todavía no tenía datos de él ni nada, pero para mí ya era un logro enorme el estar llegando a Okinawa. Desde luego. Y lo juro que todo ese tiempo que estuve ahí, yo sentía que estaba flotando, o sea, para mí pasó como entre sueños todos esos días. Pues ya llego y ahí, curiosamente, muy afortunada, que en Okinawa, como es una de las mayores migraciones que tiene Japón, tienen todo perfectamente ordenado, o sea, sí, todo. Entonces yo ya con lo que había investigado previamente, llevaba todos mis datos, y al día siguiente, que le mando también un saludo a Jin-hee Lee, que fue mi traductor, ajá. Que es un coreano que radica en Okinawa, y también vino a estudiar a México, entonces él habla español, y pues él fue quien nos estuvo apoyando. Y al día siguiente de que llegué, nos llevó a la biblioteca de Okinawa, y que es un edificio enorme, sí. Todo súper lindos. Llegué, di mis datos, mi pasaporte y todo, porque pues obviamente tienes que avalar. Sí, claro que eres. Y con el nombre de mi abuelito, y ya avalando la línea de descendencia. Y pues estábamos así, en una oficina justo, estábamos en un escritorio, y ya viendo, y dicen, sí, y ya, se van. Y yo, ¿qué pasó? Sí, que ya, ahorita yo. O sea, para mí era increíble. Yo dije, llevo toda mi vida y no tenía ni un dato. Así de fácil. Ajá, yo dije, no es cierto, a lo mejor sí. Es otro Eiko Kwasicha. Dije, no, o sea, yo todavía estaba muy, muy escéptica. A los 15 minutos o menos, o sea, no tardaron nada, y regresan así, el libro donde tenían todo. Y pues obviamente me enseñan, y eran kanjis, o sea, yo hablaba muy poco japonés, pero todo venía en kanjis, que es más difícil. Y yo, ¿qué es kanji? Kanji, en Japón se usan como 4 formas. Uno es kanji, otro es hiragana, katakana y el romanji. Kanji son pues los símbolos donde como que se resumen las palabras. Okay. O sea, un kanji puede representar lluvia, fuego. Entonces, como la escritura más corta en Japón, que viene desde los chinos, pero pues, el kanji se puede leer en chino o en japonés, y hay diferentes formas. Ajá. Entonces ya lo veo, y ya mi traductor, sí, ahí está. Y yo, ¿pero qué está? O sea, yo, sí. Dice, ya aquí está toda la información de Eiko. Y yo, ¿cómo? Mira, aquí está su nombre, a qué se dedicaba, la dirección exacta de su casa, su profesión, la compañía que lo contrató para irse a trabajar a México. A ver, dinos todo eso. Todo. ¿Qué había? Entonces, o sea, me va diciendo, y yo tenía aquí el libro, y ese fue como un momento clave para mí, o sea, el recordarlo. Yo me lo estaba diciendo, o sea, yo lo escuchaba, y, o sea, oía, pero yo
nada más sentía, ya tengo algo de aquí, de Japón. Y me empiezo a saltar en llanto, o sea, yo ni siquiera recuerdo, o sea, yo estaba llorando y dice, ¿estás bien? Y yo sí, o sea, estaba riéndome. Digo, pero es que no sé por qué estoy llorando, pues pero no me puedo, o sea, yo, mis lágrimas no dejaban de parar y salían y salían. Recuerdo haber visto ese video. Y salió grabado. Sí, recuerdo haber visto ese video y me acuerdo que era un domingo, yo lo estaba viendo y dije, qué padre, qué emoción. La verdad es que a muchas personas que pudimos estar en ese momento o verte en ese momento, fue muy emocionante, muy emotivo ver cómo tú llorabas cuando encontraste esos documentos que para ti eran tan importantes e ir tan lejos a encontrarlos. Te quisiera pedir, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué datos encontraste de tu bisabuelo? Eiko Koasicha Miyahira, que es su nombre completo, y su segundo apellido que no teníamos idea. Su fecha de nacimiento exacta. Que yo por las investigaciones sí tenía como ya un aproximado, es de mayo del 85, entonces sí yo, de 1885. Sí, de 1885, entonces sí, yo era como que, sí, no estaba tan mal, pero tener el 11 de mayo, entonces sí, ver su fecha y me dice, y él era Koshu es jefe de familia. Pero dice, o sea, no era como el jefe de una familia, sino él era el hijo mayor. Entonces él tenía como ese puesto importante y su número exacto de la casa. Y él vivía en Nishihara, en Gaya, Nishihara, que es como aquí municipio o comunidad, como mi municipio. Y él era ingeniero de ferrocarril. Por eso fue contratado la compañía tal japonesa, que tenía convenio con México, y él venía de hecho a trabajar en la línea ferrocarrilera de Colima. Cuando llega aquí, ya era en barco, eran meses, y cuando llega pues se topa con que ya habían acabado el ferrocarril, pero la compañía tenía como contrato con dos empresas, que era el ferrocarril y la empresa azucarera, la oaxaqueña en Veracruz. Entonces fue que por eso él decidió pues, irse a la oaxaqueña, pero inferimos que como tenía como esos estudios, no llegó de agricultor, sino era jefe de un barco que transportaba la madera para la compañía. Y la fecha exacta en que salió de Japón, en diciembre de 1906. Entonces, todos esos datos, y yo pues lloraba, o sea, y también empapé. Él no volvió nunca a Japón. Él nunca regresó. Investigando más, él había salido primero de Okinawa, viajó con uno de sus hermanos previamente a Hawái en 1904. El hermano se queda en Hawái, como que a él no le gustó, se regresa a Okinawa y después sale la oportunidad de trabajar a México. Llega a México y lo que yo pude ver y lo que yo voy armando como la historia, viendo las circunstancias, el contexto histórico, todo. Pero cuando conocí Okinawa, pues era súper parecido a Veracruz, que es donde él llegó y se enamoró y ahí se quedó a vivir y ahí murió. Entonces siento que él se sintió a gusto. Se sintió cómodo y ya, o sea, de ahí ya no se movió, ahí se quedó y mi bisabuelo llegó a Veracruz, a Hidalgo Titlán, Veracruz. Siento que se enamoró del lugar porque tiene mucho mar, mucho río, y Okinawa es una isla rodeada de mar, y Nishihara, de donde él era, o sea, el mar quedaba muy cerca. Entonces justo él le contaba a su familia que él se iba a pescar de niño, y lo hacía igual en Hidalgo Titlán. Entonces siento que pues estaba en su casa, y ya de ahí él pues jamás regresó. Y pues, dos cositas importantes primero, Naro, perdóname que te interrumpa. Cuando tú estuviste en Japón, salió tu historia en el periódico. ¿Cómo fue eso? Sí, justo quien nos ayuda, el traductor, es periodista, y como en Okinawa hubo mucha migración, tienen como esa cultura de, no solo yo, o sea, toda la gente de todos los descendientes de Okinawa regresan a buscar la historia de su familia. Entonces ahí muy curioso me dice Lee, dice, bueno, es que aquí, le digo, ok, ya tengo sus datos, lo que quiero ver es su familia, o sea, ¿qué pasó aquí? Dice, mira, lo que hacemos aquí, de que vas al periódico, cuentas tu historia, se publica,
y si hay familia, se contactan y ya. Y yo así de, ay, es muy de novela. Y yo así de, no, pero pues sí. Y yo todavía leí en el periódico aquí. Y yo dije, bueno, pues va. Y él también como periodista fue como documentando también mi historia porque le llamó mucho la atención. Qué padre. Y vamos a los 2 periódicos más importantes de Okinawa, platico la historia, me enseño fotos de mi bisabuelo y todo. Eso fue el fin de semana y al lunes ya lo estaban contactando a él. Y es como un tío lejano, que también él se apellida Ogawa, porque Kohashigawa es un apellido muy, muy típico de Okinawa. Entonces, y Okinawa en Japón discriminaban a los okinawenses porque no pertenecían como tal a Japón. Entonces, sí, o sea, no eran tan japoneses. Okay. Y entonces recortaban el apellido para parecer más japoneses. Entonces el tío ya es Ogawa y ya se comunica y dice, no, sí, que hay un familiar tuyo. Y yo, ay, no puedo creerlo. Y nos vamos a ver y vamos hasta Nishihara y ahí nos encontramos y llega tío abuelito con otro señor que es periodista de Gaya, de Nishihara, y casualmente él estaba escribiendo la historia del pueblo de Gaya. Y dice, y es que me sale Eiko Kwasicha, tu abuelo, y pues por eso quería entrevistarte, porque no tenemos datos de él fuera de pasó aquí. Con él ¿Qué pasó con él? Él ya no envió cartas, ya no regresó, entonces no sabemos de él más que lo de aquí. Yo quiero saber lo que él tenía aquí, entonces ya pues muy emocionados me recibieron el tío, el periodista, me hicieron una cena de bienvenida con la gente como más importante de ahí de Gaya, unos diputados, la que era como alcaldesa de ahí de Gaya, y todos muy lindos, estuvieron muy emocionados. Dentro de eso, yo cuando les digo, sí, soy Naruyuki Kwasicha, y yo veo que se sorprenden, estábamos así en toda la mesa cenando todos, y yo hacía mi traductor de, ya la regué, ¿qué hice? Porque todos así, se empiezan a hablar entre ellos y yo, ¿corremos o qué hacemos? Y dice, no, préstame tu pasaporte. Y yo, no, ya no va a poder salir del país, ¿qué está pasando? Dice, no, es que no creen que te apellides Kwasicha. Y yo, no, sí, y ya, tuve que enseñar mi pasaporte porque no me creían. Y se sueltan a llorar. Y yo así, algo no está bien, tengo que correr o qué hago. Empiezan a llorar y están muy contentos y ya me explican que en el idioma antiguo de Okinawa, que es el Uchinaguchi, están los kanjis. En japonés se lee Kohashigawa, el apellido, pero en Uchinaguchi se lee Kwasicha. Entonces yo ahí ya voy entendiendo que pues mi bisabuelo, él hablaba todavía su lengua materna, que era el Uchinaguchi. Cuando llega a México, pues es a través de la Embajada de Japón, y los papeles oficiales de Japón, él es Eiko Kohashigawa, porque así se lee en japonés. Sí. Pero él, pues en sus actas de matrimonio y cuando registró a sus hijos, yo veía que él era Eiko Kwasicha. Porque él, al momento de ir al registro, él pronunciaba su apellido como su lengua materna y era Kwasicha. Ay, qué padre. Entonces, y yo así de, con razón, sí, sí, porque decían, tú no eres japonesa, eso no suena japonés. Le digo, sí, no sé por qué, el abuelo lo cambió, había de que, pues por la guerra y que también lo arrestaron. Yo de momento te iba a decir, probablemente no lo sabíamos pronunciar en México y se le hizo más fácil decirles, sí, Kwasicha. Teníamos todas esas teorías y decíamos, no, a lo mejor así lo escribió, o él, porque pasaba mucho en otros, por ejemplo, algún japonés que Togoku, y entonces se pusieron el nombre español, eran Tomás, para hacerse más, para entrar más como en la comunidad mexicana. Y pues estaba esa teoría, ¿no? Pues para parecerse más a un mexicano, y yo... O facilitar la pronunciación. Y yo, pues Kwasicha, Kohashigawa, le digo, pues si hubiera puesto cualquier otro, o sea, había muchas teorías en la familia, y era eso, es que no me cuadra, es que no me va, es que yo debo de saber cómo... Y estando ahí, sí es que me dicen, es que este es un tesoro, porque actualmente aquí en Okinawa, de hecho, hay hasta muy pocos Kohashigawa o Kobashigawa, porque muchos, para entrar más como en la comunidad de Japón, recortaron el apellido. Entonces, por ejemplo, el tío, que ya era 90 y tantos años, era Ogawa.
Entonces, los que tienen el Kohashigawa... Y tenía el apellido igual que el de tu bisabuelo, completo. Kohashigawa. Okay. Entonces, aquí ya hay muy pocos Kohashigawa y no existe ninguno con el nombre, el apellido original, el Nuchinaguchi. Y yo así de... wow, con razón. Entonces empiezan a llorar y ya me dicen, hay más, hay más de ti. Sí. Y yo, sí, o sea, en Veracruz pues nos reproducimos. ¿Cuántos son en tu familia aproximadamente? Es parte del proyecto en hacer exactamente el conteo, pero o sea, fueron 7 hijos del bisabuelo y cada hijo tuvo 12 y cada otros 3, 5, entonces estoy en un conteo así, somos más de 200, casi ya ahorita en todo México, porque hay unos primos desde Tijuana, otros hasta Mérida, hasta Yucatán, o sea, estamos regados por todo México, somos un buen. Y cuando en Okinawa me dicen, y hay más de ti, y yo, un buen. Y empiezan a llorar y el ambiente pues súper emocional. Ay, qué bonito. Y yo, pues porque también tenía ese sentido, o sea, que entraba y ya en la comunidad japonesa y decía, es que tu apellido no es muy japonés. Y yo, ay, ahora resulta que no soy japonesa. Sí. Y entonces también, o sea, era esas piezas que no cuadraban y que yo no podía estar a gusto al momento de ir. Pues no solo cuadraron, sino fue mucho más. Sí, claro, porque para ellos también fue como encontrar, o sea, otra ramificación. Y fue como su historia, porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Okinawa fue la más afectada de todo Japón. Se perdieron 3/4 de la población, sufrió la población civil y se destruyó más de la mitad del territorio. Cuando voy a el lugar exacto de donde estaba la casa de mi bisabuelo, ya no estaba como tal, porque en la guerra se destruyó todo, entonces perdieron muchas cosas los okinawenses. Claro. Por eso también cuando llega gente, ellos los reciben con mucho amor, y cuando llega alguien con el apellido antiguo, porque ellos también es un orgullo su idioma, es su idioma, no es una lengua, es un idioma como tal, que ya no se habla tanto, que se está recuperando. Entonces cuando llego y ven el apellido, entiendo ya por qué tanta nostalgia, y me empiezan a pedir que por favor conserve el apellido porque era como un tesoro intangible, pero también invaluable, que ellos pues no habían encontrado ahí una forma de tener, de saber que existía, y pues les da muchísima emoción y pues yo lloro también ya al saber todo el contexto. Y algo muy curioso, o sea, se podrá ver un poco narcisista o egoísta, pero después de ese viaje yo sí dije, tuve la fortuna, porque pues, por ejemplo, los que ya nacieron de madre van perdiendo el apellido. Tenemos familia que hasta están ojitos rasgados, pero ya ni siquiera tienen el apellido. O ya también fue muy modificado por cuando vas al registro, pues ya te ponen como quieren. Y yo tengo la fortuna de tener en primer grado mi apellido, a pesar de ser mujer, porque fue mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá. Entonces a mí todavía me tocó el apellido. Y pues para mí, no sé, o sea, sí me pongo a pensar cómo fue, por qué, pero me tocó. Entonces sí, fue cuarta generación. Fue regresando y yo dije, yo no sé cómo le haga, si me case o no me case. Pero yo me voy a quedar con yo voy así, porque en realidad fue una petición. Se puede ya, ¿no? Y ya actualmente aquí en México, entonces, mira, prueba de amor, va primero mi apellido. Claro, ¿quieres entrar en la familia? Es esta. Entonces sí, bien. Y sobre todo para si yo en algún futuro, siento que es como honrar muchísimo, o sea, no es como que yo esté como, no sé, tan metida o traumada de que con mi bisabuelo, sino yo lo veo como, él fue una persona que hizo muchísimo, aventurarse a cruzar todo el mundo sin nada, sin saber el idioma, y llegar a trabajar y levantar. Él tenía su propia empresa, vivir una guerra y que ellos fue arrestado y concentrado en la Ciudad de México, levantarse de eso porque le quitaron todos sus bienes, levantarse de eso, regresar y construir otra vez.
y más que lo material, que a la familia le dejó los valores tan impresionantes, siento que él fue una gran persona y dejó muchísimo para su familia, y que yo he hecho muchísimas cosas, ando de metiche en todo, pero que no sería lo que soy sin mi historia. O sea, él tiene su legado y yo no sería lo que soy sin mis antepasados, no solo él, obviamente, pero él para mí es la figura más importante. Entonces, para mí es muy importante lo que haga. Siempre llevo a mi bisabuelo conmigo y que me está viendo, y lo que haga lo trato de hacer para honrarlo. Entonces sí, nunca lo había pensado, pero ya cuando vi ahí a los niños japonesitos, bebés, yo dije, ay, yo quiero uno. Están bien bonitos. Sí. Y sí, o sea, también siento que mi bisabuelo está presente en mí en todo momento, y es una forma, y el apellido ahorita es súper, súper importante. Y pues todo el tiempo ahí en Okinawa fue muy, muy emotivo. ¿Encontraste la casa? Fui y me llevaron, y eso también, o sea, yo todo el tiempo estuve llorando, o sea, yo ahí saqué todas las lágrimas, porque Tokio, comparo mucho, es como la Ciudad de México, la gente anda así, todos muy, muy serios y en su mundo, y llego a Okinawa y la gente súper amable, tienen son muy cálidos, tienen toda esa cultura de ser muy cálidos, muy alegres. Yo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana a trotar y pasaba, y en Tokio ni me hablaban. Y aquí, desde que pasé, un señor, está muy curioso porque yo no creía tanto en todas estas como cuestiones tan espirituales, pero desde el primer día que llegué a Okinawa me levanto y me voy a trotar, y un señor viejito, bueno, un señor ya de la tercera edad, pues un abuelito, y voy corriendo y me dice, Jaito, Jaito, y yo, y era como ánimo, y yo, ay, gracias, y muy amables. Y al día siguiente me lo topo otra vez, y fue el día que encontré todo lo de mi bisabuelo. Y una persona también, Max Yamada, que es un Nikkei peruano que vive en Japón, nos estuvo apoyando muchísimo, y su esposa también viene de familia okinawense. Entonces, cuando estuve platicando previo con ellos, pues una emoción impresionante, y ellos también me estuvieron apoyando muchísimo. Y cuando encuentro todo en la noche, pues ya Max así de, es que estamos al pendiente, ¿cómo te fue? Y yo ya encontré todo, y yo lloré y lloré. Y yo empiezo a llorar más, de mucha nostalgia, porque les agradezco, le digo, es que muchas gracias, o sea, no sé cómo, de repente fui encontrando a las personas correctas que me fueron claro, guiando hacia todo, y le digo, Max, tú también me estás ayudando mucho, y no sé cómo, o sea, han llegado a mi vida de la nada y me han ayudado, y me dice, no, es que no es por casualidad, tu abuelo te fue guiando hacia nosotros. Claro. Y yo pues no era tanto de esa idea, y cuando me lo dice yo pues sí, o sea, yo no tenía otra explicación. Claro. Y yo pues es que muchas gracias, me sentía muy sola en este camino, que nadie me entendía, me comprendía, y cuando me topo con ustedes pues lo siento como mi familia. Y ahí es cuando él me dice, es que tu abuelo te escogió para que tú lo trajeras de regreso. Sí, esto está súper bonito, se me hace muy bonito, porque precisamente, ¿quién estaba en la casa de tu abuelo? ¿Quién estaba la casa todavía? Ya no estaba la casa, porque por la guerra se destruyó. De hecho, justo en la casa estaban ya construidas 2 casas al lado, entonces en medio supuestamente estaba. Pues también por respeto no pudimos tocar y entrar, pero sí recorrimos la comunidad donde él estuvo, donde él salió, y cuando voy llegando estaba su casa hacia acá, y justo enfrente había un monte es un monte muy famoso de ahí de Gaya, con las personas que iba, con el periodista, íbamos todo el grupo, y me dice, ahorita vas a doblar y vas a ver lo último que vio Eiko al salir de aquí. Entonces yo lloraba todo el tiempo, porque dice, tú vas a entrar por primera vez a ver, y esto fue lo último que vio Eiko cuando se fue, que ya nunca más regresó, y la vista del monte, que tengo la foto, fue lo último que él vio, y o sea, todo ese tipo de emociones. Claro. No, o sea, no, hasta la fecha me siento muy afortunada, porque yo sí, mi objetivo era encontrar y saber de él
de su vida en Japón. O sea, yo no lo había racionalizado, pero yo lo que quería era tener algo de él, de Japón, o sea, sentirlo de Japón. O sea, yo sabía de aquí de México, pero yo quería de ahí, de Japón. Oye, Naro, hubo otra cosa que me platicaste que me encantó y quisiera que nos platicaras. La tradición okinawense, o no sé si en Japón en general, es que cuando los papás mueren, el hijo mayor tiene que enterrarlos. ¿Me puedes platicar un poquito de eso? En todo Japón, aquí lo que tenemos como el Día de Muertos, allá es el Obon, es como la fiesta a tus muertos. En Japón hay unas como tradiciones, pero en Okinawa hay otras muy no tan diferentes, pero sí muy específicas y características de Okinawa. Y bueno, en Japón está el budismo y el shintoísmo, que es como su religión. Cuando veo Okinawa, me dicen, es que aquí no hay una religión como tal. Ellos son más espirituales y su religión o sus costumbres es como pedir a sus ancestros, porque son quienes los guían y los cuidan. Entonces entrar a eso y dije, wow, porque inconscientemente yo siempre sentía a mi abuelito conmigo. Sí. Y pues yo dije, son cosas de niña, pero yo siempre lo sentí. Es cuando llego a Okinawa, es que sí, o sea, eso es lo que aquí ellos, es su cultura, su religión. Incluso ellos fuimos a un panteón y me enseñaron que no rezan así, o sea, que es hacia arriba, ellos rezan hacia abajo, oran. Y de hecho hasta me pidieron, cuando me encargaron mucho que regresara a México y fuera hasta la tumba de mi bisabuelo y que yo platicara y orara con él y fuera con las manos hacia abajo y ya que le dijera, puedes estar tranquilo, ya fui hasta tu hogar, porque ellos sienten que eso era lo que Eiko quería, necesitaba. Entonces yo nunca lo vi de esa forma, obviamente ellos con otra mentalidad, y me pidieron mucho que fuera hasta su tumba, que pidiera hacia abajo y que platicara con él de que ya podía estar tranquilo, que ya había regresado a su casa. Y tienen mucho esto, justo como mi bisabuelo era el koshu, era el jefe de familia, el hijo mayor. Ahí se acostumbra que las cenizas, o sea, ellos no entierran a las personas, incineran, no sepultan. De hecho, en el cementerio es como es familiar, o sea, van poniendo las cenizas de todos ahí. Okay. También se sorprendieron cuando les dije, sí, es que pues, está sepultado. Está sepultado y tiene su propia tumba. Y es como, o sea, él completito. Y yo, sí, entero. Bueno, ya es tierra, pero él entero, cosa que no hacen en Okinawa. Y pues es como una cripta familiar. Uh-huh. Y entonces las cenizas se las queda el hijo mayor. Y ahora sabemos que un hermano de en medio fue en 1964, cuando fueron las Olimpiadas en Tokio, visitó a los papás y ya habían muerto, y ellos sí sabían que su hermano estaba en México y él ya vivía en Perú. Entonces, cuando regresó de Okinawa a Perú, hizo escala en México, porque él tenía el encargo de darle las cenizas de sus papás al hermano mayor, que es quien los debe de tener, porque se hace como es Butsudan, que es como una especie, no como templo, como cuando hacemos en Día de Muertos. Como un altar. Como un altar. Ahí van las cenizas, y cada día de Obon se ponen las cenizas y se hace toda la ceremonia. Entonces es el hijo mayor quien los debe de tener, y el hermano, el menor de Perú, pues venía con la encomienda de darle las cenizas de los papás, venían las cenizas de los dos papás a su hermano mayor, que los debería de tener. Llega a la Ciudad de México, a la embajada de Japón, pues porque no tenía idea de dónde estaba su hermano. Sí. Y justo mi abuelito, mi bisabuelo, había muerto en 1960, él llega en 1964, y en la embajada pues ya había la notificación que había muerto. Entonces dice, no, ya Eiko está muerto. Le da obviamente mucha tristeza. Ya ahora que encontré a la familia de Perú, ellos ya cuentan la historia, que él, muy triste, se fue pues a sentar a un parquecito, y suponemos que era la urna como muy llamativa de metal, y se la roban.
y es donde tenían a los papás, y pues justo se la traía a mi bisabuelito y se la roban. Entonces, pues entre la noticia de que había muerto su hermano, le roban, pues él ya dijo, ya no quiero nada aquí. Pero en eso, en el parque, se encuentra una persona con la que empieza a platicar. Y le platica que soy japonés y mi hermano es Seiko Kwasicha, y ya se regresa a Perú. Ya cuando iba hacia Perú dice, ¿por qué no pregunté si tenía familia? O sea, en la embajada sí le dijeron, tiene 7 hijos. Y pues él se regresó a Perú, y hasta cuando iba a Perú fue que dijo, hubiera preguntado por sus hijos para saber dónde están y pues haberlos visitado, pero pues antes era, o sea, no es como voy y me regreso. Sí, claro. Entonces regresó a Perú y él había otro hermano menor en Perú de ellos, y pues ya les platicó que su hermano había muerto, que tenía familia en México y que él era Eiko Kwasicha, que tenía ese apellido. Entonces todos sus hijos y descendientes también sabían que había familia en México y que era Kwasicha, o sea que no, porque ellos sí llegaron a Perú y ellos sí tienen Kohashigawa y Kobashigawa, ellos no tienen Kwasicha. Entonces ellos sabían que su tío tenía ese apellido, que era en México. Cuando fue el terremoto del 85 estaban muy preocupados porque pues, no sabían de la familia, si estaban bien. Y cuando van muriendo esos 2 hermanos de mi bisabuelo, también fue como una encomienda muy importante de que encontraran a la familia, porque como la mayoría eran hijas, se va perdiendo el apellido, y para ellos era muy importante también mantenerlo. Y es que no sabemos de ellos, les encargaron a sus hijos pues investigar sobre su familia en México, pero pues también no tenían como forma, de alguna manera también nos estaban buscando y nosotros a ellos, pero no teníamos idea. Y a esa persona que le contó de Eiko, casualmente, que yo ahorita ya sé que no es por casualidad, era justo de Veracruz, del lugar de donde vivía mi bisabuelito. Y a través de los años le platica a su tía, hermana, y una mujer, le platica a una de mis tías, es que ustedes tienen un tío. Y nosotros así de, bueno, mi tía de que, pues ni nosotros sabemos, ¿tú cómo vas a ver? Sí, es que a mi hermano, que estuvo en la Ciudad de México, se encontró un japonés que le dijo que su hermano era Eiko. Y pues Eiko también es un nombre muy típico de Okinawa, no es japonés. Y dice, sí, o sea, mi hermano o mi pariente conoció a un japonés en la Ciudad de México que tenía un hermano Eiko. Y pues él es tu tío, ustedes tienen un tío. Entonces era y no sabía que en Perú, pues, pero sabía que tenía. O sea, esa persona sí sabía que era, pero entonces nosotros, con la información distorsionada que teníamos, sabíamos que había un hermano o en Perú o en California. Entonces, con esa información es con lo que yo buscaba familia, y después de mi viaje a Okinawa y vas haciendo contactos y demás, pude contactar a la familia de Perú. Y pues sí, también fue porque ya ellas son de Perú, pero ya están casadas y viven en Japón. Entonces, después de varias semanas y de estar pasando datos y confirmarlo, porque no era algo sencillo, hay algo que se llama Koseki, que es como el árbol genealógico, y es muy importante y no cualquiera tiene acceso a esto. Sí. Entonces, cuando ya yo doy lo que tengo, la tía da lo que tiene, y hay un dato importantísimo que pues ya no había duda. Y cuando por fin confirmamos, después de muchas semanas de estar investigando, pasando datos y todo, que era su papá, era hermano. Su papá justo era el hermano menor de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era el hermano mayor. ¿Eran 3? Eran 5 en total. 5. Eran 5, mi bisabuelo el mayor. El que seguía es el tío que se fue a Hawái, y ya también tengo información de él. Se casó y ahí, o sea, entonces también tenemos familia en Hawái. Hay un hermano menor de en medio que murió en la guerra en Okinawa, y hay una hermana que pues cuando se casan adquieren el apellido del esposo, entonces es como casi imposible rastrearla porque pues para saber con quién. Sí. Y hay los otros 2 hermanos que se fueron a vivir a Perú, y las 2 familias de esos 2 hermanos estaban buscando al hermano mayor en México. Y pues cuando doy con ellos, no, pues fue una llamada, me acuerdo que a las 1, 2 de la madrugada por los horarios de Japón, y
empezamos a llorar, o sea, fue por videollamada y sin decir nada empezamos a llorar de mucha emoción. Claro. Y ya pues platican todo esto, dices que mi papá que ya murió, él nos encargó antes de morir que investigáramos de la familia, pero pues no teníamos idea. Y justo fue una entrevista que dimos mi hermano y yo, que se va compartiendo y ya teniendo yo los contactos y llega hasta ellos y ella fue que vio el apellido. Dice, es que ese apellido fue el que mi papá dijo que así se llamaba el tío y fue que me escribió enseguida y después de todo esto y pues todo muy se emocionante. Fue dando, todo se fue dando que bueno, ahora yo ya sé que no es por casualidad, o sea, los abuelitos, el abuelito ahí están moviendo y pues también quiero creer que están muy contentos, reencuentro familiar y ahora también ya más sencillo con las redes sociales, sí, pues claro. Permite, ya ahorita mi papá se la pasa hablando ahí con las tías todo el tiempo. ¡Qué buena! Y una de ellas vive en Japón, venía a Perú y su vuelo hizo escala en México, era una escala de 10 horas. Entonces ahí voy hasta Ciudad de México y en persona y ya le pude dar un recorrido y vamos a Tlaxcala, que es donde tenemos más familia y se topan con una tía que también su papá le platicaba muchísimo, entonces sí hay la lloradera y la emoción y sí, decía, es que mi papá estaba muy preocupado, dice, como la mayoría somos hijas, dice, mi apellido ya se va a perder. Sí, y lo mismo dice, y ustedes son muchos, y yo, sí. Ay, pero muchísimo. Entonces sí, es muy, muy importante el apellido, mantener el apellido. Claro. Y ha sido todo esto, y también me han planteado proyectos de hacer documentales, porque pues hay familia en Hawái, en México, y pues sí, también es muchísimo trabajo de investigación. Qué bonito, y te abre todo un abanico de posibilidades y de cosas que ni tú te esperabas porque esta es parte de tu historia. Bueno, para cerrar esta sesión, pues bueno, no me queda más que agradecerles. Quiero agradecerle al señor Armando Cuasicha por estar aquí. Es papá de Naro, es parte súper importante de esta historia y quiero nada más, si brevemente, señor Cuasicha, usted nos puede dar su sentimiento respecto a esta recuperación de la historia y del linaje de su familia. Primero que nada, gracias señora, porque yo no estaba en el programa. Así es. Era mi hija y la acompañé. Y pues, ¿qué le puedo decir? Parece de película lo que cuenta mi hija. Creo yo. Claro. Digno de un libro, de una película. Porque esto que le cuenta mi hija está resumido. Sí, claro. Resumimos ahorita en estos pocos minutos. No, hay tanta historia en la familia. Generaciones. Sí. Desde que llega mi abuelo hasta que nace mi papá, nacemos nosotros, nace ella. Ella le contó un poquito de lo inquieta que era desde chica. Sí. Inquieta en el tema. Sí. Y no me preguntaba unas 4 o 5 veces a la semana de lo mismo. Yo le decía, pero ya te dije, ya no tengo más. No tengo más datos. No te puedo decir. Sí. Y en una ocasión llegan mis tíos, eran hermanos varones, eran 3. Y a todo el mundo le preguntaba, y los tíos, no, pues es que tu abuelo nunca nos contó, nunca nos dijo. El abuelo era reservado. Y yo no tuve la dicha de conocerlo. Cuando él fallece, yo iba a nacer, entonces no tuve la dicha de conocerlo. Okay. Más bien ya había yo nacido cuando él falleció, pero estaba pequeño. Él fallece en el 60 y yo nazco en el 60, entonces no conocí. Pero pues tiene los demás primos, mis hermanos que lo conocieron. Hermanos mayores. Sí, mis hermanos mayores pues ya platican del abuelo, pero pues ella, como le contó, topaba con pared en cuanto a información porque nunca había contó. Más. Y como ella dijo, historias inventadas, porque en verdad historias inventadas, nosotros en nuestra mente decíamos era un mercenario o era un espía del gobierno. O sea, porque le decíamos a mi papá, bueno, porque su bisabuelo el abuelo de usted no les platicaba, ¿verdad? No les platicó nada.
Entonces, sí, eso se me hace... Entonces, para nosotros era secreto de Estado, ¿verdad? La estancia de él acá. Luego que se lo llevan arrestado, les dan en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues los italianos, japoneses y alemanes eran enemigos públicos. Entonces los arrestan, les dan por cárcel en la Ciudad de México y no podían salir, y el gobierno los tenía pero bien vigilados, sobre todo el de vigilados. Estados Unidos, sobre todo el de Estados Unidos. Mi abuelo no podía salir de México si no pasaba por Estados Unidos. Recuerdo que en una carta que por ahí se rescató, porque teníamos una tía que celosamente guardaba los pocos documentos que hacía mi abuelo, y ella no sabía ni qué eran, pero ella los guardaba. Ajá. Y en uno de los momentos felices, uno de mis hermanos le logra pedir unas cartas con la promesa de regresárselas. Sí, sí. Originales, escritas en japonés. Y como ya lo comentó mi hija, un conocido de uno de mis hermanos japonés, pues hizo el favor de traducir y dijo, es que tu abuelo tenía que reportarse a Estados Unidos, no podía salir, él fue el que nos dijo. Entonces dijimos, era un espía. Sí. Esas ya eran historias inventadas. Sí, sí, sí. Y luego que era mercenario, y luego un mundo de imaginaciones, ¿no? Claro. Oyendo la historia, quien oiga la historia que cuenta mi hija, pues suena a una película. Sí, ya sé. Pero es digno de una película, es digno de un documental y es digno de un libro. Sí, claro. Toda la historia familiar, porque es muy interesante. Sí, desde luego. Desde luego, a mí me parece algo muy digno de rescatarse, me parece muy loable por parte de ustedes, muy admirable por parte tuya, Naro, el haberte dado a la tarea de buscarlo, lo que te dijeron allá, eso yo lo creo, ¿verdad? Que ya tú eras la elegida para ir al encuentro de las raíces, de su linaje, de su historia, de su árbol genealógico, porque a raíz de eso también entre más indagues, entre más historias familiares tengas, se pueden entender muchas cosas de las que ustedes ahora viven, ¿verdad? Que tiene que ver muchísimo con el tema que manejamos el día de hoy, la importancia de no ser indiferentes, ¿verdad? A nuestras raíces, a nuestros ancestros, y tratar de entender el por qué. Yo de repente pienso que pudo ser como que, porque me llama mucho la atención el por qué tu bisabuelo no les platicaba nada de lo pasado, ¿verdad? Entonces sus razones tendría, ¿verdad? Sus razones, sus miedos, sus enigmas, exactamente, pero lo importante, porque el espacio, el que viene a llenar toda esa información, no solo en ustedes como familia Cuasicha Martínez, sino en todos los Cuasicha, en toda su descendencia, ¿verdad? O sea, lo que ustedes le van a pasar a la siguiente generación va a ser una historia más completa, ¿verdad? Una historia muy diferente. Tus nietos van a decir, mi abuelita Naro estuvo en el lugar, vio los papeles, tocó los papeles, ¿verdad? Y todo eso es muy importante, porque yo nunca había visto la historia de nosotros desde esta forma, ¿no? Como de forma de la psicología, de parte de todos los ancestros, de tu árbol, y mucho menos de una forma de duelo. Para mí esto era motivo de fiesta y algo alegre. Sí. Y verlo desde el parte del duelo no es que sea malo, pero sí, ahora ya con la invitación y viendo todo este tema, sí fue para mí como un duelo. Algo te faltaba. Algo me faltaba, algo, y como cerrar, había algo, y era una parte medular de nuestra historia de la familia que estaba vacía. Entonces era un pilar vacío, en sí era como que no checa. Y para mí el encontrar algo de él en Japón fue como era lo que quería, fue como el cierre de que ya, era todo lo que ocupaba en mi vida para dejar esto en paz.
Pero resulta que el abuelo me tenía preparado que no era hasta ahí, o sea, ya estando ahí, dice, él te escogió, pero también para que reconstruyas toda, o sea, hay su descendencia, pero porque el Koseki se perdió en la guerra, entonces tú eres la encargada y la responsable ahora de reconstruir más atrás de él. Y pues muchos de parte de este proyecto así de que bueno, a lo mejor van a decir que vienes por herencia de dinero o algo. Okay. Y también en la familia acá en broma, bueno, si ahí aparece algo y qué nos dejó. Y viéndolo así, últimamente, desde que regresé a Japón, ya he estado súper metida en todo. La Asociación México-Japonesa está en la Ciudad de México, la Asociación Nikkei de aquí de San Luis, en Monterrey. Ahora ya estoy de metiche con los jóvenes Nikkei. Sí. De aquí vamos a formar los jóvenes Nikkei del Bajío, estamos con Ciudad de México. Es todo un mundo que yo desconocía. Sí. Que acabo de venir ahora de Ticumán, Morelos, el Vibra Joven, que es un campamento para jóvenes Nikkei, que sí. Fue una experiencia, o sea, compartir con personas que sienten lo mismo que tú, lo que callamos sí. Los Nikkei, claro. Todo lo que nos pasa. Sí. Y lo que yo siempre le comento a mi papá, que son jóvenes y gente rodeada de muchos valores, que son los japoneses y también mexicanos. Espiritualidad, ¿verdad? Espiritualidad. Nikkei no es que seamos diferentes, sino es hacer la diferencia. Y no es que seamos mexicanos o japoneses, somos lo mejor de dos mundos. Entonces, ajá. Para mí ese legado, esta es la herencia de mi bisabuelo, que yo ahora la puedo compartir con toda la familia. Y justo lo que platicábamos ahorita, de que tal vez mi inquietud yo la manifestaba de una manera y los demás de otra, y también las circunstancias son muy diferentes. Yo sí. He sido afortunada y tuve la oportunidad y he sido metiche y ahí estoy, pero pues no todos. Mi papá se tenía que dedicar más a trabajar, mi bisabuelo pues con el idioma, mi abuelo, o sea, cada quien vivió su época. Y ahora pues yo veía a mi generación de mis primos también indiferentes, pero también lo que aprendí es que cada quien vive duelos o este tipo de circunstancias a su manera. Claro. Cuando yo me fui, vi al único emocionado, a mi papá. Sí. Y dije, bueno, pues él y yo siempre hemos tenido una conexión sí. Muy especial. Amo sí. A mis padres, a los dos, pero con mi papá es impresionante. Sí. Yo lo amo. A pesar de todo, y soy lo que soy gracias a él. Sí. Y a pesar de él, entonces, y él me ha enseñado muchísimo. Claro. Entonces es una conexión especial que tengo. Entonces cuando me fui, pues yo dije, bueno, es por la conexión que teníamos, ¿no? Pero a nadie más veía interesado. Entonces, y cuando regreso, era una emoción y un boom en toda la familia. Claro. Pero brincaban. Y pues salí en las noticias y demás, y pues vino en videos y todo, ¿no? Pero cuando llego a mi casa y le doy un regalo que mi hermano ya tiene una hija, ahorita va a cumplir 4 sí. años, en el 2019 pues estaba chiquita, y le doy un yukata que traje, que es como el kimono pero para verano, más ligero, sí. Y le doy una mini yukata y le digo, mira, es para tu hija. Y mi hermano, él siempre yo lo sentía muy indiferente respecto a este tema, y él pues jamás demostraba emociones respecto a esto, y él me abraza y empieza a llorar, y yo, ¿ahora qué hice? Y me dice, gracias, llorando, dice, gracias, porque ahora por fin voy a tener que decirle a mi hija, y no va a crecer como yo, sino una historia. Ahora, gracias a ti, mi hija sí va a tener información y va a crecer con una historia. Yo pues nunca lo pensé, no lo hice con esa finalidad, y pues que, o sea, eso me da mucho gusto, es impresionante. Y ahora pues yo no tengo hijos, gracias a Dios, todavía. Quiero a mi japonesito cachetón. Sí. Pero ver a todos mis sobrinos, sí, claro. Porque prácticamente con nosotros ya se estaba perdiendo totalmente, sí, claro. Todo, o sea, ya era, pues estaba así al filo de ya perderse, y viajo y traigo todo esto, que ya estoy muy sumergida en todo este tema Nikkei japonés, y los invito a todos los eventos, y veo a mis sobrinos de todas las edades
ya súper interesados, que practican japonés, que están con las costumbres. Mi ahijado en el Día de Muertos me dice, pero ¿qué en Okinawa? Para ponerlo del abuelo, o sea, ya muy interesados. Sí, y que se esté retomando todo eso, sí es como parte de sanar todas esas historias, y mucho es de la familia, que somos muy herméticos en nuestros sentimientos. O sea, nos apoyamos mucho y somos muy dicharacheros, pero también no sabemos de no expresar, pues sí, que también nos duelen las cosas y todo eso. Y pues teníamos, pues es que así es la familia, pero no nos poníamos a pensar que el abuelo, yo siento, no es que fuera así, porque la gente de Okinawa es todo corazón. Él pues viajó, perdió todo contacto con su familia. Aquí sí tuvo contacto con más amigos okinawenses, pero prácticamente él estaba aquí solo. Entonces pienso que también fue como una forma de proteger, de cerrarse sus emociones y sus sentimientos, y pues inconscientemente se va pasando de generación a generación, y siento que ahora con esto de no solo conocer de nuestra historia, de las costumbres, no de Japón, sino de Okinawa, mostrarles todo este mundo, también está rompiendo esas heridas de cerrarse. Está sanando y nunca lo había visto de esa forma, y pues qué bonito, qué padre. Bonito. Pues fíjate, Naro, que precisamente de esto se trata esta psicología de transgeneracional, de precisamente todas esas heridas que tenemos y que ni siquiera sabemos que teníamos, y que no siempre hay la posibilidad de arreglarlas o de encontrarlas, y en este caso esa herida, que probablemente ese duelo lo haya traído tu mismo bisabuelo y lo heredó por el hecho de no volver a su tierra, de haber dejado todo y no volver atrás, ¿verdad? De no haber visto a sus papás, que para él eran una parte tan importante, y que espiritualmente para los japoneses eso es tan importante. Entonces para él significaba esa pérdida, ese duelo, ese hueco que él tenía ahí, que tú lo veniste a cerrar con este viaje, al encontrar sus raíces, al saber de dónde vienen, quiénes son, qué era, cuál era su profesión, cuándo vino, cuándo nació exactamente. La verdad creo que por eso tu historia, la historia de su familia, me parece fascinante, y me parece muy digna de lo que dice el profesor Kwasicha, de darse a conocer, de divulgarse, porque muchas personas pueden estar en estas circunstancias, y se trata precisamente de que con estos espacios nosotros demos la pauta de que algunas personas que estén en la misma situación puedan saber que se puede, que pueden hacerlo, ¿verdad? Y que pueden sanar muchas heridas que traemos y muchos duelos que podemos venir arrastrando desde nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, pues agradezco muchísimo de todo corazón, profesor Kwasicha, como siempre un placer verlo. Naro, de todo corazón te agradezco que hayas abierto tu corazón. Otra vez vuelvo a escuchar la historia y me parece encantadora, me parece fascinante, y te felicito por esa valentía, por ese esfuerzo, por no detenerte, por seguir a tu corazón y seguir también pues para lo que fuiste escogida, ¿verdad? Te felicito y les agradezco mucho que estén aquí. A todas las personas que nos siguen, pues ya saben que los esperamos que nos sigan por el podcast, que es Duelos, Pérdidas y Tanatología, así como por nuestras redes sociales, que es Claudia, pueden buscarnos como Claudia Olmos G, y quisiera que si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, Naro, digas cómo pueden encontrarte. Claro, si es directo conmigo, pues en redes sociales, Naroyuki Kwasicha, ahí lo googlean, así como suena. Y pues también de parte aquí la Asociación Nikkei de San Luis Potosí, hay muchos eventos, no solo es pues nuestras historias particulares de familia, sino lo que queremos compartir es lo mejor del mundo japonés, sus valores, y estamos organizando muchos eventos. Para cualquier información también hay en redes sociales, Asociación Nikkei San Luis Potosí. Sí, muchas gracias a la Asociación Nikkei, que hemos visto todo el trabajo que han hecho, y la verdad el que esta historia se haya tenido no este final, sino este avance tan importante, se debe a la comunidad japonesa en México y concretamente a la Asociación Nikkei. Entonces, muchísimas gracias y nuestra gratitud y felicitación para todos ellos también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.